invitación a compartir algunas ideas sobre este tema. La verdad es que yo tomé el título como el motivo, digamos, como el motivo, como la motivación, como la provocación para elaborar algunas notas. Pensar el currículum en tiempos neoliberales, ¿no? Y creo que es un título complejo, porque pensar el currículum en tiempos neoliberales es también pensar el neoliberalismo, ¿no?, con ocasión del currículum. O sea, no se trata solamente de pensar el currículum como si ya tuviésemos más o menos claro qué es el neoliberalismo, o por lo menos cuáles son los temas que se relacionan, nos tocan directamente en nuestros ámbitos, sino que más bien yo me pongo en ese lugar desde donde no sabemos qué es el neoliberalismo, y sin embargo el currículum no solo es algo que nos permite, sino que incluso nos exige reflexionar. Pienso que la pregunta por el currículum escolar implica un horizonte ético de reflexión, ¿no? Lo relaciono un poco con la pregunta, con la mesa anterior, ¿no? O sea, si nos vamos a pensar el currículum solamente como un proceso, como un procedimiento, ¿no es cierto?, administrado para generar sujetos con determinadas cualidades, características, competencias, etcétera, sino que hay algo más, y ese algo más suele relacionarse, ¿no es cierto?, con expresiones como pensar, reflexionar, pensamiento crítico, etc. En ese sentido yo digo que la pregunta por el currículum escolar implica un horizonte ético de reflexión. Y en ese sentido no se trataría aquí solo de una cuestión de contenidos, que es una cuestión en la cual habitualmente se cae, incluso en la universidad, ¿no es cierto?, una discusión respecto al canon, ¿no?, la misma escuela de filosofía, ¿no es cierto?, hace poco circuló emergió esa discusión, lo cual no significa que no siga allí, digamos, una disputa respecto al canon, ¿no? ¿Cuál es el canon en una escuela de filosofía, ¿no? ¿Cuáles son los autores que una estudiante de filosofía no puede dejar de leer, ¿no? Eso ya genera un cierto malentendido, ¿no?, hasta su desenlace en cuáles son los más relevantes, ¿no es cierto? Una cosa que en la escuela de filosofía finalmente llega a o Wittgenstein o Heidegger. Entonces creo que ahí hay un malentendido que tiene que ver con nuestra propia responsabilidad, ¿no? Creo entonces, digo, que no se trata solo de una cuestión de contenido, sino de actitudes, disposiciones reflexivas, formas de pensamiento, cuyo desarrollo se espera fomentar en los estudiantes. Es un hecho que en la actualidad el neoliberalismo ha penetrado el lenguaje en su uso cotidiano. Palabras tales como desarrollo, emprendimiento, crecimiento, competitividad, eficiencia, incluso adaptabilidad, flexibilidad, resiliencia, señalan precisamente las características que ha de tener un individuo para operar con éxito en las actuales condiciones de trabajo. Incluso, ¿no?, las características que ha de tener también para ser feliz. O sea, si esas son las palabras que hoy día de alguna manera participan, ¿no es cierto?, de un clima neoliberalizado, entonces ¿cuáles serían los términos, ¿no? Si no son estos, ¿cuáles serían nuestras palabras, ¿no? Si quisiéramos asumir una suerte de resistencia, ¿no?, o reserva por lo menos, ¿cuáles serían si no son desarrollo, emprendimiento, crecimiento, eficiencia, flexibilidad, etcétera, ¿no? ¿Qué palabras nos quedan? Y como digo, se trata de operar con éxito en condiciones de trabajo y también para ser feliz, ¿no? En el entendido de que hoy día la felicidad es algo que puede medirse, ¿no? De hecho se mide la felicidad. Angus Deaton, el actual premio Nobel de Economía, fijó en $75.000 la cantidad de dinero que se puede invertir en felicidad. Deaton nos está diciendo que hay que tener $75.000 al año para ser feliz, ¿no? Lo que dice es que hasta $75.000 pueden contribuir a la felicidad, ¿no? Sobre eso ya no tiene que ver con la felicidad. En fin, ¿no? Ahora, ¿cómo se mide la felicidad? Sería muy simple preguntarle a la gente, ¿no?, ¿usted es feliz o no? Y la gente responde sí, no, ¿no? Nadie se va en una reflexión filosófica, digamos, sobre el tema. Entonces, este tipo de cuestiones es la que a mí me plantean, me conducen, ¿no es cierto?, a preguntarme qué es el neoliberalismo. Pongo neoliberalismo entre comillas, ¿no? Con eso lo que quiero decir es qué es lo que estamos nombrando por neoliberalismo. Creo que eso me interesa más, creo que eso no solo me interesa más, creo que es una pregunta en la cual podemos avanzar, ¿no?, a diferencia de la otra, ¿no? ¿Qué es lo que estamos nombrando con neoliberalismo?
la globalización del capital y la preponderancia del mercado financiero, asociados al desarrollo exponencial de las redes digitales de información, han dado origen a un universo de magnitudes inéditas. Pues bien, ¿cómo podría aplicarse en estas magnitudes la concepción del hombre, por ejemplo, que encontramos en el liberalismo de Adam Smith? Pienso que el liberalismo, o sea, en el sentido de que a la base del liberalismo de Adam Smith hay una concepción del hombre, y en ese sentido el liberalismo de Smith es un humanismo. Se subraya a veces excesivamente, ¿no es cierto?, su obra sobre el origen de la riqueza de las naciones, y dentro de eso se subraya, ¿no es cierto?, la famosa tesis de la mano invisible, expresión que Adam Smith menciona muy pocas veces, no sé si más de una vez, ¿no?, en estos dos volúmenes, ¿no? Pero es como si esa expresión sintetizara todo su pensamiento, la mano invisible, y luego su concepción del hombre como siendo una criatura, ¿no es cierto?, naturalmente egoísta. Y con eso se pasa por alto, ¿no es cierto?, la obra de filosofía práctica, diríamos, en la línea kantiana, fundamental de Adam Smith, escrita pocos años antes de su obra sobre el origen de la riqueza de las naciones, que es la teoría de los sentimientos morales. Bueno, en ese sentido digo, el liberalismo de Adam Smith es un humanismo, ¿no? Ese humanismo naufraga hoy día, ¿no?, en lo que nombramos como neoliberalismo, ¿no? Naufraga en lo que es la realidad financiera, ¿no?, del mercado globalizado. Y sin embargo, el término es neoliberalismo. Entonces pienso que el liberalismo sería algo así como la ideología del neoliberalismo. Creo que el liberalismo es la ideología del neoliberalismo. Habrán visto ustedes el documental Chicago Boys, de Carola Fuentes y Rafael Valdeavellano. Algunos comentarios y opiniones de quienes implementaron entre comillas, el modelo en Chile, nos provocan en ese documental, así que nos escandalizan. Por ejemplo, Rolf Luders dice: todo el problema de la desigualdad se reduce a una cuestión de envidia. Sergio de Castro dice: yo verdaderamente no entiendo las protestas. Y Arnold Harberger, el padre de los Chicago Boys chilenos, dice: me parece que lo que la gente quiere es que las cosas se les den gratis, pero el asunto no funciona así. Entonces, ante ese tipo de declaraciones, uno se podría hacer la siguiente pregunta: ¿es realmente así de cínico, irreflexivo e insensible el denominado neoliberalismo? Tiendo a pensar que no. Tiendo a pensar más bien que simplemente estas personas no están a la altura de lo que está sucediendo. Es decir, no pueden argumentar en favor del mercado desregulado de cara a las demandas de las personas concretas que se sienten directamente perjudicadas. No están entonces a la altura de lo que está sucediendo. Sin embargo, ¿quién está hoy a la altura de lo que está sucediendo? Lagrange, en un texto sobre Foucault, sobre lo que se llama, ¿cierto?, el último Foucault, el libro de hecho se llama La última lección de Michel Foucault, ¿no?, de Geoffrey de Lagrange, él señala que en los múltiples textos que se proponen denunciar el neoliberalismo, lo que se encuentra es el mismo lamento. Hoy, lo cito: todo lo que participa de una lógica de la comunidad sufriría un proceso de erosión en nombre de una lógica de la individualidad y el particularismo, ¿no? Y más adelante agrega: la izquierda, y sobre todo la izquierda radical, ha quedado en cierto modo desorientada, paralizada, desamparada a raíz del advenimiento del neoliberalismo. Hasta ahí la cito. Ensayo, o propongo, una reflexión acerca de este lamento. Propongo la hipótesis de que, acaecido el fin de los metarrelatos, ¿no?, y con eso sintetizo, digamos, muy apretadamente lo que serían las utopías, ¿no?, incluso una concepción de la historia como instancia de subjetivación, etc. Hay muchas cosas bajo esa expresión. Entonces propongo la hipótesis de que, acaecido el fin de los metarrelatos que hacían posible importantes procesos de subjetivación en el ámbito de la acción política, le es ahora inherente al interés privado la elaboración de una cierta intimidad,
bajo la idea precisamente de una estética de la desazón, una estética de la desazón, una estética del malestar. Es decir, cierto lamento no es simple y directa consecuencia de las prácticas neoliberales, sino que corresponde a la elaboración de un relato, ¿no? Habría un malestar que sería no producto directo, no efecto, ¿no?, del neoliberalismo, sino que es ya la elaboración de un relato acerca de esa supuesta comunidad que hoy no existiría. Correspondería el malestar a una forma de subjetivación negativa, tal vez posthistórica. La subjetividad, entonces, se va transformando en el lugar paradójico de un atesoramiento de la no existencia de la comunidad. Una figura, creo que una figura que surge acá es la figura del cinismo. La figura del cinismo, el cinismo contemporáneo, no el cinismo en su relación con el cinismo antiguo, ¿no? El cinismo contemporáneo, esta subjetividad, ¿no es cierto?, informada, crítica, lúcida, escéptica y finalmente cínica. A eso me refiero cuando creo que hay un atesoramiento, ¿no? Hay una elaboración del malestar en favor de lo que sería la construcción de una subjetividad lúcida, ¿no?, y estrictamente individualista. Es decir, sufro, pero sufro porque soy crítico, sufro porque soy lúcido. Me parece que el problema surge cuando intentamos corresponder a un naturalizado imperativo que nos demanda tomar posición respecto al neoliberalismo. Una situación que ilustra muy bien este punto que intento exponer fue, y que fue tocado más o menos en la mesa anterior, creo que una situación que ilustra este punto fue la reacción ante el anuncio de que desaparecerían, comillas, las horas de filosofía en el currículum de enseñanza media. No se dice desaparece la filosofía, no era ese el tema, digamos, ¿no? El tema es que desaparecen las horas de filosofía, ¿no? Alguien podría decir, habría que preguntarse si la única presencia de filosofía en la enseñanza media es esas horas de filosofía o tiene algo más, ¿no? Y esas horas de filosofía tienen relación con eso otro. Creo que ahí hay un tema importante, pero la reacción fue en esos términos, ¿cierto? La reacción, digo, en el espacio universitario, en el espacio de los colegios, imagino que fue una cosa mucho más variada, pero en el espacio universitario la reacción que circulaba, ¿no es cierto?, a través de los correos fue esa, ¿no? O sea, va a desaparecer el pensamiento crítico, hay un modelo que no quiere que la gente piense, o sea, además desaparece filosofía, desaparece el pensamiento crítico, o sea, no hay pensamiento crítico en biología, en lenguaje, en matemática, ¿no? Todos están formando en una dirección, excepto filosofía, ¿no?, en estas poquitas horas que tiene, y eso desaparecería. Entonces me parece que ese alguien podría decir, bueno, pero ¿de qué otra manera se podría reaccionar? Yo agregaría algo más, ¿de qué otra manera se puede reaccionar si no es tomando posición? Y a eso me refiero cuando digo que tal vez el problema surge, ¿no?, las paradojas en las que nos encontramos, surge cuando intentamos corresponder a este imperativo, ¿no?, de tomar posición. Hay que tomar una posición, se dice. ¿Es posible tomar posición y a la vez estar a la altura del asunto? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Es posible tomar posición y a la vez estar a la altura del asunto? El problema es que pareciera que no es posible reflexionar el currículum sin tomar posición. Y por lo tanto, cuando reflexionamos el currículum tomando posición, y por lo tanto reflexionamos el currículum en la perspectiva de que hay que oponerse a esto y favorecer esto otro, ¿no?, eso implica una toma de posición, entonces necesariamente estamos dejando de pensar el asunto, ¿no?, como si fuera necesario dejar de pensar el asunto para poder tomar posición, porque no hay tiempo, o no tenemos todo el tiempo, o en otro lugar lo estarán pensando, pero nosotros vamos a pensar el currículum, y eso nos exige tomar posición. ¿Cuál es el asunto que nos enfrenta a esta dicotomía entre estar a la altura o tomar posición? Este asunto es lo que denominamos como neoliberalismo. El problema fundamental sería el siguiente: ¿en qué momento la economía dejó de ser un orden de la realidad que dependía del comportamiento de los seres humanos? En efecto, mientras ello fue así, al menos en la teoría y en el sentido común, es decir, una teoría que no se contraponía al sentido común,
el debate se concentraba en las relaciones entre el Estado, la producción, el consumo, la inversión, el trabajo. Las figuras de Keynes y von Hayek se contraponen, ¿cierto? Pero lo hacen ambos en nombre de, comillas, la libertad. Es decir, en el marco de un cierto humanismo. Hoy, en cambio, la realidad de la economía globalizada desborda cualquier forma de humanismo. He aquí lo tremendo. Yo aquí, cuando denomino lo tremendo, quiero desmarcarme de lo que sería lo terrible, lo malo. Lo tremendo es algo que está más allá de la posibilidad de distinguir claramente lo bueno de lo malo. Y en ese sentido, lo tremendo nos pone más allá de la posibilidad de tomar posición. El cínico personaje de la novela Memorial del Engaño, del mexicano Jorge Volpi, reflexiona así. Dice, y así sucede en el mundo financiero. Cuando los signos de la crisis son tan obvios que cualquiera puede advertirlos, es porque ya no hay a dónde correr. Un punto especialmente complejo es el modo en que la especulación financiera hoy ha desnaturalizado el mercado, provocando enormes paradojas. Vicente Navarro y Juan Torres López, en un texto que se llama Los amos del mundo, las armas del terrorismo financiero, dicen hay billones de dólares, hay billones de euros y de muchas otras divisas circulando para comprarse entre ellas o para realizar operaciones solo sobre el papel. Y sin embargo, no se puede disponer de cantidades muchas veces menores para resolver los problemas que producen el sufrimiento de millones de personas. Fenómenos como estos, inéditos en la historia económica de la humanidad, son los que nombramos con el rótulo de neoliberalismo. Un tiempo en el que la abstracción ya no se contrapone a la realidad. Incluso el colapso del mercado especulativo de acciones ha provocado que la economía global emprenda nuevos objetivos, ¿no? Stefano Liberti, en un libro que os recomiendo, se llama Los nuevos amos de la tierra, dice, muchos inversores se lanzaron a los bienes refugio, como los productos alimentarios básicos y las tierras. De esta forma los alimentos y su producción se convirtieron en el negocio del futuro. En consecuencia, entre el año 2007 y el año 2015, se realizaron 10 millones de transacciones en las que tierras cultivables pasaron del Estado a la propiedad privada. O sea, ¿por qué menciono esto? Es un caso, una ilustración. Estamos nuevamente, en este caso, ante una magnitud que excede el ámbito de la experiencia humana de la realidad y que solo de forma abstracta, aritmética, geométrica, estadística, podemos intentar entender, ¿no? Pero de ninguna manera representarnos. Atendamos a los fenómenos en los que se manifiesta lo inédito de la realidad que vivimos. 3 puntos, básicamente. Primero, lo denomino la despolitización de lo social. La despolitización de lo social. La discusión ideológica ha cedido el lugar al conflicto de intereses. Cabe preguntarse incluso por el efecto despolitizador de lo que se llama el dato duro, el reportaje noticioso, aquellas imágenes que, comillas, valiendo más que 1000 palabras, nos paralizan. Los individuos transitan entonces desde la indiferencia, que es propia de una actitud supuestamente apolítica, hacia la expresión del malestar, de descontento, de insatisfacción. Todos estos términos, malestar, descontento, insatisfacción, expresan la cancelación del espacio de discrepancia propiamente ideológica. La neoliberalización de la clase política consiste en que ésta tiende a convertirse en representante de los intereses de los votantes, sus clientes, antes que de determinadas concepciones de la sociedad o de la historia. Recuerdo hace muchos años, ¿no?, cuando Vicente Charim en una columna decía, mucho tiempo le pedimos a los políticos hechos y no promesas. Y los políticos, decía Charim, nos hicieron caso y ahora nadie promete nada, ¿no? Entonces Charim terminaba su artículo diciendo, por favor, prometan. Los políticos, entonces, la clase política hoy opera como representante de los intereses de los votantes. Una forma de pensamiento al que hoy se califica, por cierto, de extemporáneo, ¿no?, pedir contenido.
debido a las categorías totalizantes que le serían inherentes. Primer fenómeno, entonces, la despolitización de lo social. Segundo fenómeno lo llamaría la dessocialización de los individuos. Danilo Martuchelli, sociólogo que ha orientado su trabajo hacia la sociología del individuo, casi toda su obra ha sido publicada en Chile, se la recomiendo. Dice Martuchelli que en la época contemporánea la individuación se caracteriza por una acentuación de las singularidades y por una transferencia creciente hacia los individuos de las decisiones sobre su lugar en el mundo, sus estrategias de sobrevivencia y sus negociaciones con su entorno social se realizan en medio de sistemas normativos altamente complejos. O sea, a lo que se refiere Martuchelli, ¿no es cierto?, es a que hoy las instancias de subjetivación, ¿no?, han sido desplazadas por instancias de individuación, ¿no? El individuo no es una realidad, no se podría decir, no es una realidad material. El individuo no es simplemente, ¿no es cierto?, el sujeto aislado, ¿no? El individuo es algo que llega a ser, ¿no? Tenemos que aprender, así como aprendemos a vivir en sociedad, ¿no?, una vez que se diluye la comunidad, una vez que los lazos comunitarios, ¿no?, religiosos, afectivos, estéticos, etcétera, ¿no?, se van flexibilizando, no producto de ciertas teorías o filosofías dominantes, sino que del propio desarrollo material de la producción, surge la sociedad, ¿no? Y eso implica vínculos sociales, ¿no? Esos vínculos sociales, ¿no?, hoy estarían entrando en crisis, para algunos se están renovando, para otros definitivamente ya no van más, y lo que queda es el individuo, ¿no? O sea, todo aquello que la filosofía ilustrada, ¿no es cierto?, exhibe como la mayor gloria del pensamiento: autonomía, autorreflexividad, ¿no es cierto?, soberanía. Hoy día más bien es lo que queda, ¿no? El individuo es lo que queda cuando la totalidad se ha ausentado. Esa totalidad tuvo una primera versión en la comunidad y su segunda versión fue en la sociedad. Y el tercer, a eso me refiero con la dessocialización de los individuos. Por ejemplo, los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos, los sindicatos, son todas formas sociales de vincularse. Y el tercer fenómeno lo denomino la despolitización de la economía. Está implicado en esto el desprestigio de la política. No hablo del desprestigio de los políticos, sino el desprestigio de la política misma, cuyo núcleo sería la pérdida de relevancia del debate ideológico en el conflicto político. Jorge Larraín señala, ¿no es cierto?, que, lo cito, los acuerdos negociados para la vuelta a la democracia incluyeron, aunque a veces solo implícitamente, un respeto absoluto a la naturaleza autorregulada de la esfera económica, para protegerla. ¿Protegerla de qué? Protegerla de los altos y bajos de la discusión política cotidiana. Se trataba de proteger a la economía de la política. El precio de la democratización, dice Larraín, fue la autonomía incrementada de la economía y por lo tanto la pérdida de control político sobre ella. ¿Qué pasó con la política entonces? Concluye Larraín: la política se hizo más autorreferente y la gente perdió interés en ella, ¿no? Ese es un fenómeno hoy día social, ¿no? O sea, ¿cómo es posible perder interés en la política? Uno puede entender que alguien que haya dedicado toda su vida, no sé, a participar en el fútbol, y en los clubes, y en la organización, y ha sido dirigente, y de pronto hastiado de ciertos acontecimientos, ¿no es cierto?, y manejos turbios, dice: me olvido del fútbol, no quiero saber más del fútbol. ¿Cómo llegó a suceder, ¿no es cierto?, que la relación con la política es algo así como la relación con el fútbol, ¿no? Es decir, es un asunto de aquellos a los cuales les interesa y al resto no les interesa. En las últimas elecciones, ¿no es cierto?, este alto porcentaje de abstinencia, abundaban los relatos, ¿no es cierto?, que decían: mira, ese día me levanté temprano, no es que me haya quedado dormido, me levanté temprano, lo pensé, di una vuelta, de pronto miré la hora y ya se había pasado el tiempo. En ese sentido, hablo de una despolitización de la economía, ¿no?, como algo que está ocurriendo en la sociedad, si pudiéramos hablar de ella todavía. ¿Qué es lo medular, entonces, al reflexionar el currículum en tiempos de neoliberalismo? O sea, señalo todo esto para decir: este es el asunto, ¿no? Esta es la exigencia, ¿no? Si no vamos a pensar simplemente el neoliberalismo como la manera de construir un planeta,
¿no? Un planeta humano. Es decir, si no vamos a pensar el currículo como una manera de decir, bueno, afuera todo se está cayendo, ¿no? Aquí adentro vamos a construir un planeta humano, ¿no? Es como la expectativa que a veces se tiene respecto al arte, ¿no? No hay lugar, pero el arte todavía puede hacer lugar, ¿no? Que sería una especie de la filosofía o el currículum como política terapia, ¿no? o algo por el estilo, ¿no? Podría decirse que se trata, en este contexto, vuelvo a la pregunta, ¿no? Lo medular que sería, ¿no? Al reflexionar el currículo en tiempos del neoliberalismo. Podría decirse que se trata de formar estudiantes que sean, comillas, capaces de pensar. Saramago decía que la alternativa al neoliberalismo es la conciencia. Pero, ¿qué es pensar? ¿Hablamos acaso de individuos, no sé, cuando se hablaba de individuos, de un currículo exclusivamente o principalmente orientado a formar personas, ¿no es cierto?, vinculadas, productivas, finalmente podríamos decir adaptados? Por lo tanto, ¿pensar sería acaso formar individuos no adaptados? Una persona no adaptada, es decir, una persona no integrada al sistema, por utilizar un término que hoy día prácticamente no se usa, es un término de principios de los años 70, ¿no? Entrar al sistema, no entrar al sistema, ¿no? Y te decía, no, yo no quiero entrar al sistema, y yo, no, me quedó, yo tuve que entrar al sistema. Era una cosa muy concreta, ¿no? Hoy día ya casi no se habla, ¿no? Entonces, vuelvo al punto. Una persona no adaptada sería una persona no integrada al sistema, como se decía, ¿no? Bueno, una persona, entre comillas, no integrada al sistema o una persona no adaptada, por lo general, solo puede tener éxito si pertenece de alguna manera a las clases dominantes, a las redes de contacto, y desde ya con una muy buena formación en competencias, en información, como sucede, por ejemplo, en el mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? En el mundo feliz de Huxley están las 4 clases, ¿no es cierto? Alfa, los beta, los gamma y los delta, ¿no? Todos son felices porque cada uno es feliz con el rol que le toca cumplir en ese mundo, ¿no? Es algo análogo a la República Platónica, ¿no? En la República Platónica el instrumento para producir a los sujetos, entre comillas, es la educación. En el caso del mundo feliz de Huxley es la ingeniería genética. Pero ¿cuál es el problema en ese mundo? El problema es que alguien tiene que mandar. Y el que manda no puede estar totalmente adaptado. Los que mandan son los alfa, que son los ingenieros, y deben tener un mínimo de inadaptación para poder pensar, crear, etc., ¿no? Entonces, como en ese mundo no hay infancia, no hay familia, no hay pareja, no hay nada, ¿no? La gente nace en un tubo de ensayo. Entonces, en el caso de los alfas se deposita una sustancia que los desestabiliza lo suficiente como para poder pensar, ser creativos, etc., ¿no? Y el protagonista de la novela es alguien con quien se le pasó la mano, digamos, en el grado de desajuste, y entonces se pregunta como siempre fue así, qué hay afuera, etc. Eso serían los alfas, ¿no? Entonces, ¿los alfas son posibles? Los alfas, claro que son posibles, ¿no? En el neoliberalismo no solo son posibles, son altamente valorados, ¿no? O sea, no sé, pensemos hace 40 años atrás, un ingeniero con un diplomado en literatura podría ser sospechoso, ¿no? En cambio, hoy día un ingeniero con un diplomado en literatura es bienvenido, ¿no? Estamos hablando de alguien que tiene una capacidad de adaptarse, de transitar por otras disciplinas, etc. Por supuesto, no es la norma. Quiero extremar las cosas, ¿no? Es decir, ya para ir terminando, ¿no? Es decir, tratar de llevar nuestra reflexión hacia ese punto en donde podamos aproximarnos a lo que el presente tiene de inédito. Lo planteo de la siguiente forma: el neoliberalismo no es un modelo, tampoco es una ideología, tampoco es un sistema. Por lo tanto, no es posible comprenderlo y determinarlo desde afuera. Carece de afuera, pero a la vez crea permanentemente la ilusión del afuera. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese afuera? La interioridad subjetiva. O sea, la necesidad de sentirse afuera, ¿no? O de creer que uno está afuera. La cuestión de fondo no es creer, no es si acaso el programa actualmente vigente, ¿no? O el currículo actualmente vigente es adecuado a una concepción de la educación que considere como lo fundamental un currículum centrado en lo humano.
Creo que lo fundamental sería, la pregunta fundamental es, ¿cuál es el lugar de lo humano en la realidad contemporánea? Caracterizada por el individualismo, la competitividad, la soledad, la incomunicación, el aislamiento. El planeta humano del currículum es diferente al planeta humano en el que existimos cotidianamente. Dicho de otra manera, la cuestión no es preguntarse si acaso reconocemos en el currículum un proceso de formación en torno al valor de la vida humana. La pregunta es si acaso ese valor existe fuera del currículum. El currículum escolar no puede implementar contenidos que no existen. Considero esta instancia me refiero, ¿no?, a este encuentro, como la ocasión para una reflexión crítica acerca del lugar de la universidad en la realidad del currículum escolar. Uno de los grandes desafíos hoy es habitar un mundo globalizado en el que fronteras de todo tipo se multiplican. Por ejemplo, eso es una paradoja inherente a las magnitudes inéditas de lo que nombramos como neoliberalismo. Si asistimos a un proceso de globalización, si asistimos a fenómenos de redes digitales, ¿cómo es que paralelamente a ese proceso las fronteras se multiplican? Voy a dejar ahí.